Primero nos cuestionamos cuál es la percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada por las circunstancias del COVID-19. Basándonos en Chacón Mejía de 2020, podemos encontrar cómo la desigualdad y la falta de recursos se hicieron aún más evidentes de lo normal, y esto llevó a que, si bien el virus era de fácil contagio para toda la población, llegara a que las condiciones de estas personas de bajos recursos tuvieran unas desigualdades que, aunque ya eran preexistentes, como la cantidad de deficiencias en los servicios que ellos reciben y como también las deficiencias económicas que podían presentar al no tener trabajos que fueran lo suficientemente estables o buenos para poder sustentar las necesidades básicas, llegaron a exacerbar como la mortalidad de esta población, no solo porque hubiera un contagio mayor al tener que vivir muchas personas con sus familiares por la necesidad y pues la falta de ingresos para poder pagar sus hogares, sino también por cómo el riesgo en la salud aumentaba al no tener los servicios fundamentales de hospital, de primeros auxilios o de urgencias. También encontramos las obvias falencias estructurales de nuestro sistema, que si bien ya teníamos debilidades en lo que eran los modelos de organización política, social y económica, estaban aún más notorios por cómo no había la capacidad de atender tantas personas y responder a tantas personas. Asimismo encontramos como habían distorsiones en el mercado laboral que ya esencialmente se presentaban, pero en estos momentos de emergencia ya no había cómo realizar. Luego asociamos qué repercusiones tuvo la pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas. Gracias al Lora Ochoa 2020 encontramos que la primera repercusión económica más notable fue la pérdida masiva de empleos, siendo en solo el trimestre de marzo a mayo del mismo año 2020 al menos 4 millones de puestos de trabajo que fueron abandonados por la propia incapacidad de sobrellevarlos. Se dio una tasa de desempleo que bajó del 12,2% hasta el 21,4% de solamente los meses de febrero a mayo de ese mismo año. Encontramos también cómo se deterioró la formalidad de los empleos, no solamente porque estos no podían mantenerse en el tiempo y poder sustentarle a sus trabajadores, sino por cómo el trabajo de al menos 20 horas semanales que era necesario ya no podía realizarse por las propias instituciones que estaban determinando que por salubridad no podíamos estar en lugares muy concurridos. También encontramos la parálisis del sector informal, esencialmente porque los trabajadores independientes ya no podían salir a generar estos ingresos por las medidas de confinamiento ya mencionadas. Encontramos lo que era la pobreza oculta, el fenómeno en el cual la clase media llegaba a tener tasas muy altas de gasto y tasas muy bajas de ingreso para poder sustentar estos mismos, llegando a activos acumulados, estratificaciones que impedían que tuvieran lo suficiente para poder mantenerse en un estado decente, salubre, de economía. Como repercusiones sociales encontramos el hacinamiento y la migración interna, en el cual la mayoría de personas que presentaron dificultades con sus ingresos o llegaron a perderlos tuvieron que pues alejarse de estos inmuebles que ellos tenían, ya sea arrendados o comprados, pues ya no había la capacidad para mantenerlos económicamente, y esto provocó dinámicas en las cuales tenían que asignarse familias en casas pequeñas o casas no muy bien establecidas para la contingencia médica que se estaba realizando. Encontramos también los problemas de salud mental, que era la pérdida pues, de estabilidad económica, más el hacinamiento, más el miedo a la enfermedad y pues la precariedad que estamos encontrando en los servicios de primera emergencia de nuestro estado, que llevaron a que la mayoría de los núcleos familiares empezaran a generar dificultades en esta estabilidad que se estimaba era hasta el momento buena. También se dio una inseguridad alimentaria y las privaciones de la misma, porque la familia tuvo que aprender a vivir, en muchos casos, con estrictamente lo necesario o recortando gastos esenciales y experimentando además de eso como accesos reducidos a la alimentación necesaria y el vestuario o servicios básicos que eran pues muy necesarios para esa temporada. Finalmente, como repercusiones políticas, podemos encontrar la insuficiencia en la asistencia por parte del Estado, ya que no había pues, medios suficientes diseñados para poder responder a una contingencia de este nivel, y tampoco había la capacidad de esfuerzos suficientes para poder satisfacer las necesidades de la población promedio. Encontramos como esto también llevó a la exclusión por la falta de focalización,
ya que pues si bien las políticas se estaban diseñando en esos instantes, se estaban diseñando especializadas en ciertas familias, en ciertas poblaciones, en ciertas ciudades, y estaban dejando estratos medios y vulnerables de lado sin llegar a clasificar. Y finalizamos. ¿Qué reflexiones surgen a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez Suárez durante la situación de emergencia sanitaria? La situación de la familia Álvarez Suárez es básicamente el reflejo de varias familias que tuvieron que pasar por momentos bastante duros en la temporada del 2019 hasta el 2021, que se pudo considerar que estábamos libres de pandemia, y pues encontramos el hecho de la extrema fragilidad económica que podemos encontrar acá en Colombia. Si bien no puede considerarse una estabilidad económica constante por el medio de trabajo que presentamos, frente a este tipo de situaciones se evidencia que se llega a desaparecer por completo la capacidad de mantenerse a sí mismo, así sea en una clase media, y como asimismo los emprendedores propios que no son parte o no están conectados al Estado, no tienen las redes de seguridad financiera suficientes para resistir este tipo de emergencias tan prolongadas. Encontramos las barreras de la burocracia estatal, ya que si bien el gobierno intenta generar ayudas, no se generan las suficientes o no se dan a las poblaciones estimadas, ya no se generan los incentivos necesarios para este tipo de poblaciones, o asimismo no se llega a flexibilizar lo que habíamos mencionado anteriormente, la focalización de a dónde van a llegar estas ayudas. Encontramos este impacto multidimensional en el cual, además de que se generan afectaciones mentales, sociales y económicas, se genera una cadena en la cual es difícil de salir, de escapar después, principalmente porque al perderse todos los medios pues, de trabajo, cuando se quita la pandemia ya no hay una forma de recuperarlos con la facilidad con la que se habían pues, logrado construir en el pasado.